Bienvenidos, queridos amigos, al episodio 23, 23, 2 en la decena, 3 en la unidad, y vamos a seguir con esto porque está buenísimo. Él lo decía, está buenísimo. La invitada específicamente me lo ha dicho, que le gustó esa introducción, así que cabe aclarar. Estamos hablando no fomenten su... No lo fomenten. Grandes amigos que Después me arrepentí. Presentarme, nuestros grandes amigos de toda la vida, aparentemente. Gran, increíblemente gigante Marcelo. Y bueno, como siempre, Nico, que también está ahí como servicio técnico. Y hoy... Preséntese, chicos, por favor. Ya me cansé. Me presento. ¿Quién? Muy bien. No, ustedes hablen, no, si me van a interrumpir. No. Bueno. Queridos telespectadores y oyentes, esto es lo que pasa cuando uno no duerme bien, así que no sigue el ejemplo de Shamim. Yo dormí súper bien. Bueno, vamos a estar hablando en el episodio 23, vamos a estar hablando sobre el libro 6, que es Enseñar la Causa, y vamos a estar hablando con nuestra gran amiga y muy conocedora del tema, invitada especial, la gran Michelle. Por favor, preséntese. ¿Cómo estás, Michu? Gracias por Bienvenida. aceptar la invitación. Sí, yo creo que van a estar arrepentidos al final del capítulo. No hay que llorar sobre el leche no derramado aún. Entonces, Okay. Cuéntanos, Michelle, ¿quién eres? ¿Dónde vives? ¿Y qué haces? Soy Michelle, vivo en Chile, Santiago, en un lugar que se llama Ñuñoa. ¿Qué hago? Mejor comuna. Sí. ¿Qué hago? En este momento estoy estudiando en la universidad y estoy ofreciendo un tiempo en la comunidad Bahá'í para ayudar como en unas instituciones en las partes más administrativas. Y obviamente aprovechar de diseminar el aprendizaje que se está teniendo en diferentes lugares de Chile. Eso hago y esa soy. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Michu, querida. Podemos empezar una cosita. Yo quiero aclararle a la gente que nosotros entre todos nos conocemos, por eso como que tanto muy gracioso, todos se hacen muy por eso disculpen a la gente que no vino acá por las risas, los que vienen por la verdadera información, lo siento mucho. Este episodio no va a ser ese. Vamos a tratar de que sí sea. Por favor, Michu, pon calma y empieza con tu... Ay, no, porque yo les digo, de verdad, yo les digo, yo soy la persona menos seria. ¿De qué se trata este libro 6? Bueno, ¿Y por qué entonces, es importante? ¿Por qué lo hacemos? Porque ¿Por qué está en la importante. secuencia? Bueno, ustedes ya vienen hablando sobre qué es la secuencia y el proceso educativo hace un rato, y creo que ya todos sus escuchan, ¿cómo dice? Las personas que escuchan su podcast. ¿Escuchadores? Esos mismos, saben de qué se trata el proceso educativo. Entonces, es un proceso que es acumulativo, entonces cada libro por el que uno va pasando le va dando a uno capacidades que obviamente queremos ponerlas después al servicio de la sociedad, de la humanidad, de nuestros vecinos, etc. Entonces, el sexto de estos libros que uno revisa es el libro 6, que se llama Enseñemos la Causa, y es este. Para los que no nos ven, es un libro color naranja. Cierto, gracias por la descripción. Amarillo. No, amarillo. Color amarillo. Ok, hay alguien daltónico en este equipo. ¿Qué dijo Shamim? Daltonia, ese es mi país. Naranjo, dijo naranjo. No, es amarillo, queridos amigos. Amarillo. Es que no me acuerdo, y aparte con la luz que tiene Michu no se ve muy bien. Sí. Ay, sí, es que estoy muy iluminada, lo siento. Entonces... Mala mía. Por favor, continúa. Es el sexto libro que habla sobre Enseñemos la Causa, pero más que hablar de enseñanza o de enseñar la fe Bahá'í, creo que lo que a uno le ayuda a explorar es ciertas cualidades y actitudes que necesita para enseñar, lo que sea, no solo la fe Bahá'í, ni las clases para los niños, ni los grupos juveniles, ni cómo ser un tutor de esta secuencia, sino que a uno le ayuda a explorar unos conceptos que son bien interesantes, que uno, y es como creo el más relevante de este libro, es del ser y el hacer. Entonces, y de verdad, siempre voy a decir, este es mi libro favorito, pero sí, cada vez que hable de cada libro, voy a decir que es mi favorito, porque... parece yo, te cagué. Esta es mi actividad favorita, me encanta. Okay.
Ok, somos varios en ese equipo. Y entonces cuando habla del ser y el hacer, a uno le ayuda como a irse en una, como decimos en Chile, volada bien profunda sobre cómo uno va refinando su vida interior y al mismo tiempo dedica esas energías y esas como cualidades más refinadas a servir. Y la otra cosa que a uno le ayuda mucho como a resolver son esas aparentes dicotomías que uno, o fragmentaciones que uno tiene en la vida, como esto de, ok, sirvo o estudio, o gano más plata o gano menos plata, trabajo más, trabajo menos, le dedico más tiempo a la vida familiar, o le dedico tiempo al servicio, o le dedico el tiempo a mis amigos. Todas esas dicotomías que realmente no existen, que nosotros necesitamos como fragmentar nuestra vida para poder seguir avanzando, te ayuda a resolverlas, porque son, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que es como un imaginario que a uno lo paraliza. Entonces, toda esta primera unidad del libro 1 que habla del ser y el hacer a uno le ayuda como a avanzar y seguramente a desbloquear algunos niveles en su comprensión. Vamos subiendo de nivel, como un juego. Después hay un segundo, hay como, bueno, como todos los libros de la secuencia, son 3 unidades, y la segunda unidad, entonces, habla sobre el aprendizaje. Y ahí, de nuevo, no es como solo el aprendizaje que uno tiene como alguien que recibe cosas, sino más bien como una postura que uno tiene frente a aprender, ¿no? Entonces, esa segunda unidad es bien bacán porque no debería decir bacán, ¿cierto? Pero no importa, es como bien linda. Creo que se entiende igual. Okay. Traduzca. Porque va como de lo abstracto a lo práctico, ¿no? Entonces, el aprendizaje tiene que ver con eso, con como ciertas cualidades que yo tengo, como la pureza, el desprendimiento, el amor, la sabiduría, la humildad, cómo eso se materializa en aspectos prácticos. Y otra cosa bien interesante que habla esa unidad es que hay un principio de la moderación que uno empieza a aplicar entonces en su vida. Y tiene que ver con esto de poder aprender a discriminar entre todas las cosas que yo sé, y no solo, y de verdad no hablo como las cosas de la fe baja, estoy hablando como si yo sé muchas matemáticas, si sé de historia, aprender a ser moderado con esa información, porque a veces lo que uno hace es como tirar información, pero no sabe si la otra persona está atenta o si está realmente escuchando o realmente es lo que necesita, etc. Entonces ese principio de la moderación a uno le ayuda más bien a como estar centrado en lo que las otras personas necesitan, no es en todo lo que yo sé y lo que quiero como dar a conocer, porque a veces no es necesario y no todas las personas están preparadas para escuchar toda esa información. Y también ahí hay otros temas que están en la segunda unidad, que la segunda unidad es como de mis favoritas, así que por eso quería hablar más de ella. No hay ningún problema. Que existe un tema de la voluntad y el deseo, que no se adquieren solo como un proceso intelectual, sino que algo necesario para ahondar como en esta comprensión que uno tiene sobre sí mismo y dejar de sentir culpa por un montón de cosas. Sí, creo que podemos ir después explorando un poco más, pero ahí hay unos temas que son bien interesantes y que uno podría verlo desde como la perspectiva más psicológica o de la forma en que uno actúa o que se relaciona con todo el mundo en particular. Y la tercera unidad, que es bien práctica, es como ser sistemático con cualquier cosa que yo quiero aprender o que quiero enseñar o con lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, ahí hay ejemplos muy prácticos de cómo uno se plantea metas, cómo uno hace un plan, cómo uno lo lleva adelante y cómo está realmente puesto en esta postura de humilde aprendizaje frente a lo que sea que se quiere poner como meta. Entonces, esas son las 3 unidades a grandes rasgos. Maravilloso. Muchas gracias, Micho. Gracias. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Rayer ya resumió súper bien el contenido del libro. ¿Quién quiere seguir después de eso? Yo quería, en realidad yo quería hablar un poquito sobre el concepto que hablamos mucho acá sobre cómo la fe bahá'í, se habla mucho del crecimiento orgánico y de la forma de, inclusive
el crecimiento de la comunidad como un crecimiento orgánico y todo esto. Y para mí uno de los mayores ejemplos es el formato de enseñanza que tuvo la comunidad Bahá'í dentro de lo que es la enseñanza directa de la fe Bahá'í al mundo, ¿no? Para mí uno de los cambios más orgánicos y más interesantes o sea, de un grupo religioso fue ese cambio que hubo desde que yo tenía 12 hasta ahora, mis 30 que cumplo en estos días. Eh, el hecho, lo cambiante que fue esto de decir, bueno, pasamos de enseñanza directa, de ir a hablar a personas que por ahí no conocían de la fe Bahá'í y hablarlo directamente, decir, bueno, esta es la fe Bahá'í y hacer una presentación y pim, pim, pam, pam, ¿no? Y bueno, por qué estoy tocando este tema? Justamente, bueno, porque el libro 6 abarca esos temas, como decía Micho, ¿no? Se ocupa para cualquiera de estos, o sea, de los conceptos de enseñanza y de aprendizaje, pero obviamente, bueno, como es parte de un proceso de la comunidad Bahá'í, se habla de la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos de la fe. Pero después llegamos a un punto también en el que comprendimos de que para que el crecimiento sea orgánico y para que esta enseñanza sea más profunda y para que llegue de mejor manera, tiene que estar relacionado a las otras actividades en las que estamos haciendo. Entonces también se cambió dentro de los conceptos la comunidad Bahá'í, la forma en la cual enseñamos, o por lo menos al grupo con el cual dedicamos esta enseñanza, de enseñanza directa, ¿no? De ir a decir, bueno, vamos a hablar sobre la fe Bahá'í, se ha cambiado de a cualquier alma que cruce por enfrente a hacerlo más a un grupo de la gente que está participando en las actividades, la gente que está interesada ya en los conceptos de la fe y que viene haciendo esta secuencia de libros o que viene por lo menos de alguna manera escuchando sobre la fe Bahá'í, se profundiza con este libro, ¿verdad? Aprendiendo más sobre la fe y aprendiendo cómo compartirlo, ¿no? Y volvemos también un poco al concepto este que decíamos, ¿no? Del regalo que vale más cuanto más lo regalamos, ¿no? Aprender que lo que tenemos nosotros de estos aprendizajes de la fe Bahá'í y de cómo en general las actividades y la construcción de comunidad, cómo el hablar sobre esto y tener una forma adecuada para poder presentar estas ideas nos ayuda a que esta comunidad crezca y a que estas actividades que ayudan a todos se expandan, pero obviamente necesitamos un sistema y para eso es lo que existe el libro 6, ¿no? Para tener ese sistema de cómo explicar estas actividades que venimos haciendo, los conceptos de por qué los hacemos y todo esto, ¿no? Por eso a mí siempre me pareció un libro muy, muy interesante, como dice Micho, se aplica para todo, es más, me ha ayudado mucho en las formas de comprensión. Antes de que estén los libros de grupos prejuvenil, se ocupaba mucho del concepto que lo hemos hablado en los otros capítulos, ¿no? De lectura y comprensión. Una de las primeras veces que yo lo apliqué así estrictamente en un estudio fue estudiando el libro 6, ¿no? De cómo poder sacar de un texto una comprensión y poder tratar de compartirlo, ¿no? Esa es parte de la enseñanza, ¿no? Eso, ese es mi, 2 centavos ahí, bueno. Sí. Habla más. Bueno, yo solamente pudiera como compartir que el libro 6 igual muchas veces se toma como una continuación del libro 2. El libro 2, si se acuerdan, que lo vimos un par de episodios atrás, justamente explicaba mucho de lo que era la fe Bahá'í, las actividades que se promovían, instituciones, bueno, algunos otros detalles en general de cuál es como la dinámica que tiene la fe Bahá'í en el mundo. Y en este caso yo creo que es súper interesante como lo plantea Michu, o sea, como el hecho de estudiar el libro 6 y es básicamente como siempre hemos recordado, no solo se trata de estudiar la secuencia como desde la comunidad Bahá'í para la comunidad Bahá'í, ¿no? Sino que la comunidad Bahá'í proporciona un material que es para la humanidad. Y como dijimos, cualquier persona puede tomar este material y puede estudiarlo y puede entonces de ello adquirir herramientas. En este caso, como mencionó Michu, yo creo que es súper interesante el punto ese de cómo esta adquisición de herramientas te ayuda a ti individualmente en el colectivo, ya sea en tu trabajo, en tu comunidad, en tu barrio, en tu familia, donde sea, tú puedes aplicar este tipo de características.
Yo actualmente estoy tutoreando justamente el libro 6. Ten- ten- Estás en la salsa, Está entonces. claro. tengo más fresco o sea, lo que se está viendo, y es interesante que ahí las cualidades, si bien ayudan como a poder plantear lo que hace la Fe Bahá'í, y eventualmente poder hacer planes para desarrollos de comunidades. Eso es una parte, pero como yo creo que, no sé si quizás no lo más importante, pero sí como lo más trascendental es que te ayuda a desarrollar las cualidades para esa ejecución. Porque, por ejemplo, yo no puedo llegar y hacer un plan, no sé, educativo en una comunidad o donde sea que yo esté, si es que no conozco la realidad. Pero para conocer la realidad, yo tengo que desarrollar ciertas cualidades, como por ejemplo la empatía o la tolerancia o un montón de otras cualidades para poder entender mejor entonces qué ellos es lo que necesitan ellos y no qué es lo que yo creo que ellos necesitan. Entonces, hay otra cualidad, ¿no? El desprendimiento y así, ¿no? Hay como varias cualidades justamente que uno va desarrollando a lo largo de este libro, de alguna manera, y que efectivamente te ayuda no solamente en el plano de la enseñanza de la Fe Bahá'í o te ayuda en el plano de el desarrollo de planes comunitarios, sino que también te ayudan, como decía, transversalmente en cualquier aspecto como de tu vida, de cuáles son las actitudes que uno tiene como individuo frente a un conocimiento, y que, como decía ella misma, o sea, cuando yo adquiero cierto conocimiento o este regalo, de qué manera yo lo distribuyo o qué manera se los hago a llegar a los demás también es importante, porque yo no puedo, de alguna manera, creyendo que sea algo más que los demás, pensar que yo estoy por sobre los demás por haber adquirido ese conocimiento. Entonces también aquí en este libro uno aprende justamente también a cómo uno puede diseminar ese aprendizaje o esos conocimientos que adquiere de una manera súper sencilla y justamente, como decía Michu, con una actitud de aprendizaje, o sea, bueno, a lo mejor esta vez no nos resultó y vamos a la siguiente y vemos otra manera, y uno se va desprendiendo de esos conceptos e ideas preconcebidas que tiene en pos del desarrollo comunitario, que es un poquito de lo que busca harto este libro. Gracias, muchas gracias, Nicolás. Es que estaba pensando en algo Chao, que estén bien. tratando de enlazar No. con algo que estaba diciendo Nicolás. No, es que creo que el libro 6, claro, nos plantea todo un contexto dentro de las actividades y de los programas de la fe misma, ¿verdad? Y dentro de ese contexto nos plantea el desarrollo de estas cualidades, de estas distintas cualidades. Pero lo maravilloso del desarrollo de cualidades espirituales es que justamente nos sirven para todo. Nos sirven para todo. Así, lo que estaba mencionando Alguien. Michelle, es que Gracias. no sabía si decirle la Gracias, que Michu. al fin alguien me trata con formalidad. Es que, queridos amigos, a la querida Michelle le decimos Michu. No sabes decirle Michu a Michelle, así, pero bueno, ya lo saben. Ahí en su nombre, sabe que no sale en la grabación, pero en su nombre dice Michu. No, Su nombre dice Michelle. Está Lo que estaba recordando es el tema de esa cualidad específica que es el de la moderación. Claro, ella daba el ejemplo dentro del contexto de enseñar a otra gente que hay que ser moderado con todo lo que sabe, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé un montón de cosas sobre tal cosa, pero no puedo dártelo todo de una vez, ¿verdad? Ok, en ese contexto es súper útil la moderación, pero la moderación se aplica a toda nuestra vida. A todo, es literalmente a todo, porque en todo necesitamos moderación. Y es algo que aparece en los escritos de la fe, que nos dice que la moderación es algo que tiene que estar presente siempre, en toda nuestra vida, porque cualquier extremo es malo, cualquier extremo. Entonces, solo dar como ejemplo esa cualidad de que la moderación es algo aplicable a todo. Y también comentar un poco, recordar que en el episodio del libro 5, del anterior episodio, hablábamos de un concepto que se repetía a lo largo de todo el libro 5, que era el de el doble propósito moral. Y en el del libro 6 creo que podemos decir que es lo del desarrollo o sea, el concepto del ser y hacer, ¿verdad? Porque está presente en todo el libro. Y es un concepto que a veces no es tan fácil desde un primer momento entender en qué consiste y lleva mucho tiempo. Y yo que estoy en esto, en las actividades de la fe,
y en el baile hace un buen tiempo, igual cuesta entender, pero a medida, o sea, a mí también me ha tocado tutorear varias veces el libro 6 y nunca se agota el significado del libro. Con cada vez que yo hago, ya sea tutoreando a otro grupo o participando de un grupo que está siendo tutoreado, voy entendiendo un poquito más en qué consiste este concepto de serie a serie. Es muy importante. Y dentro de esto está el de las dicotomías, que sería bueno definir un poco, porque a veces, porque no es una palabra que usamos de manera tan común. ¿Qué es una dicotomía? O sea, una dicotomía son ideas opuestas. Y lo que nos quiere ayudar a entender el libro 6 es que hay muchas de estas ideas opuestas que en realidad no son tales y están solo en nuestra cabeza. Somos nosotros los generadores de esas falsas dicotomías. Lo llamamos así, falsas dicotomías. Y el estudio del libro 6 nos ayuda a ponernos enfrente estas dicotomías y decidir si realmente son reales o son solo invención de mi mente. Por ejemplo, el tema justamente de siendo yo un estudiante, me ha tocado justamente cuando estaba en la universidad, la dicotomía de, bueno, me dedico 100% a mi estudio o también sirvo en la comunidad, ¿verdad? Y a veces no es tan fácil de decidir, pero en realidad no hay que decidir nada porque el servicio es parte de la vida, ¿verdad? Y tus estudios son parte del servicio. Entonces, eso es lo maravilloso que yo encuentro del libro 6, que nos ayuda a ver que nuestra vida es un todo. El tema de las fragmentaciones, de los compartimentos que tenemos de nuestra vida, de las diferentes partes de nuestra vida, claro, es algo que nosotros hacemos para que sea más fácil para nosotros enfrentar la vida. Pero muchas veces nos limitamos nosotros mismos por estas cosas que nosotros creamos en nuestra mente. Entonces, tiene una parte psicológica muy, muy fuerte el libro 6 y es maravilloso. Entonces, desde ese punto de vista es increíble el libro 6 y nos puede ayudar a derribar montones de ideas preconcebidas que teníamos y que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, eso es lo que quería comentar a grandes rasgos. ¿Shamim o Lamicho? Yo un comentarito rápido que era más que nada para los que nos vienen escuchando desde un principio en el capítulo 1, en el episodio 1, de nuestras presentaciones, de lo que hablamos de nosotros, de quiénes somos, de cómo, o sea, por qué decidimos ciertas carreras que decidimos seguir. Hablamos mucho sobre estas falsas dicotomías y podemos, o sea, conectarlo a la comprensión que tuvimos de aprender en el libro 6 sobre esto, ¿no? De definir a qué me voy a dedicar como profesional y quitarnos de la cabeza el concepto este de que o es esto o es lo otro, o es dedicarme al servicio de la fe, o es dedicarme al servicio de la construcción de comunidad, o es ser psicólogo. O es, eso me refiero, o sea, como nosotros ya lo hablamos bastante en profundidad, pero ahora lo podemos conectar de vuelta y el que por ahí se olvidó, si quiere volver a refrescarlo, escuchar el episodio 1, está interesante esto de, o sea, para mí ya está tan metido en mi vida de activamente analizar cada una de las situaciones y pensar, ¿es esto una dicotomía, sí o no? ¿No? Y de ahí, por ahí decir, bueno, en este caso, tal, sí, por tal cosa, ¿no? Porque hay muchas cosas que por ahí sí son, ¿no? Tipo, le dedico cierto tiempo a tal cosa, para tal cosa específicamente, o le dedico a otra cosa. O sea, mi tiempo sí es una cuestión que yo tengo que dividir. Pero, por ejemplo, ¿a qué me dedico como profesional? Puede estar siempre conectado a mi servicio, porque hablamos inclusive de que o sea, el trabajo en espíritu de servicio es adoración a Dios. Entonces, estoy con ese concepto, teniendo en cuenta eso, yo puedo estar trabajando en cualquier cosa, mientras que esté haciendo con una actitud de servicio, yo voy a estar adorando a Dios y voy a estar participando espiritualmente de una construcción de algo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? De que el libro 6 nos ayuda a poder hacer ese tipo de análisis inclusive, ¿no? Michu. Cierto. Es cierto. Tengo una Nico, ¿tú pregunta querías para decir ti, ¿no? Tengo una pregunta para ti, pero no sé qué tan... A ver si tienes. qué Depende de qué tan. Sí, no, o sea, es que la verdad es que, bueno, o sea, ya está, creo que es súper claro todo lo que efectivamente se compone el libro, pero me gustaría de tu experiencia quizás que
nos contaras un poquito cómo hace sentido este libro en la comunidad misma, o si hay experiencia, no sé, tú sabes, de personas o individuos o grupos, así que de individuos más bien, que hayan tomado este libro y de repente haya causado algún efecto en alguna comunidad, o no, como esa parte como un poquito más práctica, no sé si hay algo que pudieras comentar, porque efectivamente, claro, o sea, acá hay mucha teoría que es la que ve el libro, pero también, como decías tú, o sea, hay una parte práctica y quizás, no sé si hay algo que se pudiera como en tu vasta experiencia. Claro, aquí la más longeva del grupo. Con el libro. Basta experiencia también en el servicio, solamente eso. No te lo tomes No, personal. no. Pero sí quería mencionar antes quizás de compartir algo como más práctico. O sea, las dos cosas son prácticas las que quiero mencionar. Bueno, yo creo que ustedes cuando presentaron la secuencia hablaron de que la primera parte de esta secuencia, que va del libro del 1 al 7, habla de cómo el individuo se transforma. Y creo que el libro 6 en particular es como una oportunidad como de introspección súper, súper, súper intensa, porque uno se da cuenta de un montón de cosas que tiene que mejorar para poder enseñar efectivamente. ¿Sí? Entonces, como uno se relaciona con los corazones de las personas en el momento en que uno está enseñando lo que sea, no estoy hablando solamente sobre la fe Bahá'í, es algo que hay que estar atento, porque finalmente conectarse con un corazón es algo mágico, por decirlo de alguna manera, no es algo que uno haga con el deseo de herir, con el deseo de manipular, con el deseo de lo que sea, que es negativo. Yo creo que es todo lo contrario, es un poco lo que decía Shamin, querer ofrecer un conocimiento que une como en sus manos y que es para todo el mundo. Y eso incluye la revelación de Bahá'u'lláh y cualquier otro tema que yo quiera compartir. Y creo que eso también es relevante porque la enseñanza no es solo compartir esa revelación, esa información, como este regalo que tienen los Bahá'ís para la humanidad, sino que es ofrecer información que a veces uno piensa que, como que la piensa de otra forma y no cree que hayan ideas afines en este mundo. Entonces creo que la enseñanza es muy amplia, no solamente tiene que ver con Baha'u'lláh, sino que tiene que ver con un montón de principios y de cosas que son revolucionarias y que están en la conversación de la sociedad ahora. Entonces, yo creo que todos nosotros lo estamos experimentando de diferentes formas. Entonces, la otra cosa que ustedes me estaban preguntando sobre algo práctico, lo interesante de este libro es que genera unidad, sí, genera mucha unidad en un grupo de personas que están embarcadas, entonces, uno en estudiar este texto puede ser, o que están comprometidos con esta labor de la enseñanza. ¿Y por qué genera unidad? Porque por lo general uno se enfrenta a un montón de miedos cuando sale a enseñar, porque tiene un montón de prejuicios por lo general de lo que significa la enseñanza y como que la primera cosa que uno se le viene a la mente es como, ay, voy a estar ahí y qué voy a decir, qué vas a hablar de la fe Bahá'í y que ni van a pescar, como que uno tiene un montón de prejuicios que este libro a uno le ayuda a derrumbar. Entonces, cuando hay un grupo de personas que están ahí tratando entonces de compartir toda esta información, les viene un sentimiento de como, ok, estamos embarcados en romper juntos estos miedos, estos prejuicios, y eso hace que entonces equipos, amigos, una comunidad entera se una y después como que goce tanto de haber derrumbado todas estas vanas imaginaciones, por decirlo de alguna forma. En muchos lados he tenido la oportunidad de participar de estos espacios como de salir a enseñar y de verdad que puede que no tenga como los resultados que a veces uno se imagina como que hay un montón de gente se declaró Bahá'í o que no sé qué. Yo creo que es más bien lo que ese grupo o ese individuo gana es lo clave, porque se desprende de un montón de cosas y de imaginaciones que tenía y después tiene tanta alegría por haberlas derrumbado que lo único que quiere es compartir su experiencia con los demás amigos.
Entonces creo que el resultado, el resultado es irrelevante. No tiene ni una importancia si alguien se declara Bahá'í, conoce más sobre la fe Bahá'í. Creo que el proceso que a uno lo lleva a aprender a conversar o a refinar las conversaciones que está teniendo es la ganancia de ir a la práctica una vez que uno estudia este libro 6. Yo creo que eso también se refleja mucho como decía Michelle, en todos los conceptos de la parte de la enseñanza, ¿no? ¿A qué me refiero? Inclusive en nuestra vida cotidiana, a mí personalmente me pasa mucho que inclusive un tema que yo no lo tengo muy profundizado, cuando alguien me pregunta, ¿será que me puedes explicar tal tema? Y yo necesito poner en ciertas palabras mi propio conocimiento, de repente o me doy cuenta que me falta mucho conocimiento como para poder compartir y me preparo en consecuencias. Yo aprendo al enseñar mucho más de lo que hubiese hecho si no hubiese, o sea, si no hubiese dedicado un tiempo a enseñar, que obviamente pasa en cualquier concepto, pero pasa mucho en la fe, en lo que es los estudios religiosos, que al querer explicar uno se da cuenta, me falta más palabras para poder explicar lo importante de este tema. Y de repente leo y me doy cuenta, wow, qué interesante este tema. Y bueno, a mí siempre me pasa que me voy por las ramas y también por eso me parece muy importante la estructura del libro 6, ¿no? Que dice, bueno, lo mínimo que deberíamos hablar y cosas así. Pero en línea general, matemáticas pasa lo mismo. Muchas veces uno ni siquiera está al 100% seguro de que entendió esto hasta que empieza a explicarlo y, es porque, no, es porque esto y esto y esto. Y de repente sale, yo soy malísimo en matemáticas, así que igual ni con eso me sirve, pero... es así, a mí me parece mucho ese el concepto y que se enseña en el libro 6, nos enseña que al enseñar uno aprende, ¿no? Y lo que decía Michel, ¿no? El proceso este es muchas veces más importante que los resultados y es mucho más obvio también. Yo he tenido experiencias de ir a enseñar a lugares en los que si no fuese por esta actividad, nunca en mi vida hubiese pasado por la experiencia de por ejemplo, estar en un lugar en el que tuvimos que acampar lejos de la civilización moderna, por así decirlo, sin electricidad, sin agua, sin nada, y ser una de las experiencias más hermosas de mi vida, porque tuve la suerte de estar con un grupo, como decía Michu, de ese grupo de querer romper esas barreras, de decir, bueno, a ver qué puedo dar yo, qué puedo dar a la comunidad y uno aprende puede ser inclusive, uno aprende a valorar lo que tiene una vez que vuelve a su vida llena de comodidades y cosas, y decir, wow, o sea, ¿no? Pero es todo, eso es parte del proceso de enseñar y uno aprende mucho en eso, ¿no? Ajá, nos Por quedamos sin favor, tiempo. Marce. Entonces, antes de cerrar, la última intervención y que quiero decir es que en última instancia, si nuestro objetivo es servir a la comunidad, a la sociedad, a la humanidad, tenemos que romper muchos miedos. Y el libro 6 nos ayuda, en primer lugar, a romper con el miedo de entrar en contacto con gente que no conocemos, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Si sos una persona tímida, bueno, el libro 6 te va a ayudar a perder la timidez porque la parte práctica es ir a enseñar. Y realmente al principio cuesta un montón. Pero la segunda va a costar menos y la tercera menos y así hasta que ya sea natural conocer gente nueva, ir a lugares totalmente nuevos, desconocidos y entrar en contacto con la gente y conocer a la gente, ¿verdad? Porque si realmente, si el objetivo de la fe es lograr la unidad de la humanidad, yo tengo que conocer a la humanidad realmente, ¿verdad? Entonces, y la humanidad tiene muchos matices y es muy diferente de mi entorno. Mi entorno es muy limitado, pero tengo que ser capaz de salir de mi entorno y conocer otras realidades, porque hay muchas realidades en este mundo, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, lo que nos ayuda es acercarnos a más gente, a conocer realmente a otros seres humanos, a nuestros semejantes, a entrar en contacto con ellos
y a ver el mundo a través de otras perspectivas, de otros ojos, de los ojos de nuestro prójimo, por así decirlo. Y solo así, solo entrando en contacto e identificándonos con el otro, vamos a realmente desarrollar ese amor que tenemos que sentir por la humanidad para, a fin de cuentas, servir a la humanidad. Entonces, ese es yo creo, el gran objetivo del libro 6, a fin de cuentas. Sí, queridos amigos, reflexiones finales para cerrar el programa. Sí, yo creo Nico, que Michu, Shamim. yo reflexiono y pienso que Marce está dándonos muy poco tiempo, pero bueno. Después vamos ¿Qué a hablar. pasó? Siento que esto fue como 10 minutos. No, es siempre así, vuela el tiempo. Lo tengo acá, ya nos pasamos de la hora. El látigo, siempre el látigo. Empezaste a contar desde la prueba técnica, pero no importa. No, yo solamente, o sea, hay algo que sale, es una cita bien larga, que sale Resumido, en por el libro favor. 6, obviamente, que es justamente el guardián, que es justamente una de las figuras principales de la fe Bahá'í, que es el nieto de Abdul Bahá, el hijo de Baha'u'lláh, ¿no? Esa es como su relación. Él en una cita que, como digo, es como bien larga, es media página del libro, menciona cada una de las cualidades que alguien tendría que tener al momento de enseñar, justamente. Y es interesante cómo menciona que, por ejemplo, uno tiene que o no ser así como osado, por ejemplo, pero tampoco ser como, o sea, como no liberal, pero tampoco así como muy Quedado. calmo a la hora de, o sea, las palabras obviamente no son exactas las que salen ahí, pero justamente es interesante cómo esa como moderación en la actitud, tanto a la hora de expresarnos, no solamente como en palabras, sino que nuestra actitud como corporal, nuestras acciones en general en nuestra vida o nuestro entorno, todo tiene relación en que como que el factor común entre todo eso es la moderación. Entonces, justamente como se mencionaba hace rato, ya como es reflexión final, creo que la moderación es lo interesante y clave, porque no solo ayuda justamente al desarrollo de una comunidad, que es parte de lo que se ve justamente en este libro, sino que ayuda en el desarrollo general del individuo, que también es una de las cosas que veíamos acá, que harto ayuda es al desarrollo del individuo en una comunidad, en una sociedad. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, yo quería Shamim. agradecer a Michelle por venir, muchas gracias. Gracias por invitarme. Perdón por hacerte pasar tan mal momento. No, mentira. Me encanta este tema. Yo creo que obviamente nosotros vamos a seguir hablándolo todo el tiempo, pero el tema de la enseñanza vuelve, como decía Michelle, a todo. Entonces, bueno, este libro está interesante para que lo vean cualquier persona que esté interesada en es como si cualquier persona que esté interesada en enseñar o aprender, o sea, cualquier persona en el mundo, ¿no? Pero el que quiera desarrollar sus cualidades como decía Nico, ¿no? Este grupo de cualidades, este libro enseña de manera práctica a cómo desarrollar estas cualidades y cómo aplicarlas en un sentido que es notable. Entonces, háganlo, mi gente. Encuéntrense a alguien que lo esté haciendo, pregúntele a Nico que ya tiene un grupo, por ahí hay espacio. Eh, no, pero es eso, o sea, al final de cuentas, siempre estamos hablando de eso, es porque cada una de estas actividades son muy interesantes para el desarrollo de la comunidad y para el desarrollo personal. Entonces, eso, invitar a los amigos a que averigüen quién está haciendo, dónde está haciendo uno de estos libros y súmese. Muy bien, muchas gracias, Shamim. Michu, reflexiones finales. Ay, qué difícil esto, pero En realidad no, puedes decir tipo chao y listo. no, ¿cómo decir chau? Qué feo. Pero creo que cualquier persona que estudie el libro 6 va a quedar realmente fascinada, sobre todo con las cosas que vas a descubrir sobre sí mismo y cosas que aparentemente no piensa que son obvias, pero no es tan así. Y que le va a ayudar entonces a cómo avanzar en esas cualidades, sobre todo que uno debe ir refinando y a comprender sobre todo un concepto que no alcanzamos a explorar, que es lo sagrado.
y que yo creo que cada uno de nosotros lo experimenta de diferentes formas. Personalmente, creo que lo más sagrado que yo puedo hacer es amar a todo el mundo. Y creo que el libro 6 a uno le enseña mucho sobre el amor a la humanidad, el amor en estos 4 tipos de amores que conocemos. Entonces, creo que es una oportunidad que no hay que perderse. El libro 6 es un espacio donde uno realmente se transforma y sigue usando entonces ese material que está ahí para diferentes contextos de la vida. No solamente porque está estudiando el libro 6, que lo está viendo en ese momento, sino que uno yo creo que debería recurrir a él cada vez que está pasando por algún tipo de crisis frente a algún desafío personal. Entonces, sí, creo que esa es Todos mi los días. invitación para el libro 6. Bueno, muchísimas gracias, Michu, por aceptar la invitación de estar en este living virtual con nosotros esta semana. Entonces, como decimos siempre, esto es recién una primera aproximación. Una primera aproximación a este tema. Entonces, esto no está agotado para nada. Entonces, si quieren saber más, pongan en práctica la libre investigación en la verdad, pregunten a cualquier Bahá'í que conozcan, cualquier cosa que quieran saber más, incluso a nosotros, escríbanos, entren en contacto con nosotros y vamos a resolver todas las dudas que tengan en la medida de nuestras posibilidades. Así que eso, muchísimas gracias, Nico, Michu, Shamim, y nos vemos en el siguiente episodio de Matecitos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gente. Chao. Chao.